Saludos, queridos profesores. Hoy continuamos con el curso Fundamentos de la Armonía Contemporánea aplicada a la música popular. Trabajaremos la lección número 5 dedicada a la armonía a cuatro voces. Específicamente el tema de los tipos de movimiento de las voces y la clasificación en una melodía de las notas acordales y no acordales. Es decir, hoy tendremos la primera parte de la lección número 5 y en la próxima lección continuaremos esta temática con otros aspectos. Bueno, ¿qué son los movimientos de las voces? Los tipos de movimiento de las voces. Bueno, cuando ya extendemos la armonía a cuatro voces, estas cuatro voces pudieran ser bien o las cuatro voces de un cuarteto o la amplificación de un cuarteto, como bien dice el maestro Loyola. Un coro es un cuarteto ampliado. La amplificación de este cuarteto puede ser el coro, es decir, trabajando cuatro voces a cuarteto, a coro, o también except de cuerdas de una orquesta, puede ser también el set de las maderas, el set de metales, en fin, las distintas familias de instrumentos dentro de una orquesta o de una agrupación de pequeño formato o una banda de conciertos. Sencillamente, desde el punto de vista horizontal se van a dar diferentes tipos de movimientos. Hasta ahora hemos visto la armonía desde el punto de vista vertical, es decir, la tríada, la construcción del acorde por estructuras interválicas superpuestas. Eso da la idea de la verticalidad desde el punto de vista de la música. Pero la música comenzó a verse desde el punto de vista de la composición, desde el punto de vista melódico, es decir, lo primero que se trabajó fue la monodía y después las texturas, en este caso polifónicas, es decir, una visión desde la horizontalidad, es decir, desde el decursar de la propia melodía. Y entonces, cuando nosotros vamos a analizar el tipo de movimiento de las voces, vamos a ver qué es lo que va a pasar en la interrelación de los diferentes acordes, pero desde el punto de vista horizontal, de manera que podamos entramar lo que está sucediendo en el sistema altisonante, es decir, desde el punto de vista de la composición general de la música. Y bueno, ya después, más adelante, vamos a ver cómo vamos a trabajar otros medios expresivos que tienen que ver con esto, como la factura, en fin, entre otros. ¿Cuáles son los tipos de movimiento de las voces? Bueno, son cuatro fundamentalmente. El primero es el movimiento paralelo de las voces, está el movimiento directo, está el movimiento contrario y el movimiento oblicuo. Específicamente el movimiento contrario y el movimiento oblicuo son los dos tipos de movimientos que más compensan la composición musical, es decir, son los dos tipos de movimientos que más le dan dramatúrgicamente a la música un mejor sentido. Esto es en palabras de nuestra maestra Iliana García, una de las lumbreras en nuestro país en la armonía, y siempre especificaba mucho eso. En su libro, en su primer libro sobre la armonía, también aparece este sentido. Vamos a explicar el primer movimiento, el movimiento paralelo. ¿En qué consistiría este movimiento? Viendo, como ya expliqué, la música desde el punto de vista horizontal, vamos a suponer que aquí estamos viendo dos voces, pero que en realidad son cuatro. Bueno, ¿cómo sería este movimiento paralelo? Bueno, vamos a pensar que esto es una consecución de acordes, pero que aquí tenemos dos de las voces. Bueno, aquí hay una voz superior que pudiéramos pensar que es la soprano y una voz inferior que pudiéramos pensar que es la contralto o el tenor, si estamos en un coro. Si fuera, por ejemplo, la familia de las cuerdas en una orquesta sinfónica o en un cuarteto de cuerdas, pudiéramos pensar que estamos en el violín primero y violín segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que cada una de estas voces se va a mover paralelamente. Es decir, si la voz de arriba o el instrumento de arriba, o por ejemplo la soprano, busca un movimiento ascendente, la voz inferior también va a buscar este movimiento ascendente y manteniendo una equidistancia en el intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que los intervalos resultantes van a hacer lo mismo. Vamos a ver en este ejemplo cómo la voz baja, como la voz de la soprano, vamos a quedarnos con que es una soprano, va bajando descendentemente, y entonces este tenor
o esta contralto va a ir descendiendo. Por lo tanto, se va a dar un paralelismo entre las voces. Vamos a escuchar la idea. Es decir, las voces se van a ir moviendo en la misma dirección. ¿Cómo sería el movimiento directo? Bueno, el movimiento directo, al igual que el paralelo, va a respetar la dirección de la música, la dirección de esas voces. Es decir, las dos voces van a subir desde el punto de vista de la altura, desde el punto de vista del registro, y las dos voces van a bajar. ¿Cuál es la diferencia? Que una de las voces se va a mover por movimiento o por grado conjunto. Eso es algo que explicamos en las primeras lecciones. Es decir, una de las voces va a ir por segunda y la otra nota va a ir directo a la próxima nota del acorde por salto. Es decir, vamos a tener, miren aquí el ejemplo, una voz que se va a mover por segunda, en este caso la voz inferior que se está moviendo por segunda en este primer compás, pero la segunda voz no va a tener un movimiento por grado conjunto, sino disjunto, es decir, un movimiento por salto. Por lo tanto, va a haber una nota directa a la nota del otro acorde por salto y la otra nota por segunda o grado conjunto. Miren este ejemplo. Es decir, voz salto en la voz superior y segunda en la voz inferior hacia arriba, ascendentemente, mejor dicho. En el segundo compás fue descendentemente, hubo un movimiento por grados conjunto en la segunda voz y un salto en la voz superior. En el tercer compás igual, cambia la dirección, ahora ascendente, movimiento por grados conjunto en la segunda voz y por salto en la primera. Y bueno, ya aquí al final ya no se respeta el movimiento por movimiento directo, sino que hay un paralelismo porque las dos van a la misma dirección, pero no hay salto. Entonces, en este caso, movimiento directo ascendente, movimiento directo descendente, movimiento directo ascendente. Bueno, ¿cuál es el otro tipo de movimiento que vamos a ver aquí? El movimiento de tipo contrario. Movimiento contrario de las voces. Es sencillo a la hora de explicarlo. Es decir, aquí no va a haber la diferencia entre el paralelo y el directo, donde uno va a intervalos equidistantes en la misma dirección y el otro una voz por segunda y la otra por salto en la misma dirección. Todo movimiento donde las voces vayan en dirección respecto a la altura y respecto al registro diferente es un movimiento contrario. Por ejemplo, aquí vamos a ver las dos voces, pero una voz desciende y la otra voz sube, la otra voz asciende. Aquí hay entre estas dos voces un movimiento contrario. ¿Sí? Y de aquí también, es decir, a partir de esta segunda voz, la, sol desciende y do, a, re asciende. Por lo tanto, aquí también se va a dar un movimiento contrario, es decir, que sonaría... ¿Qué tipo de movimiento nos quedaría? El oblicuo. Es un movimiento que ustedes lo han estado trabajando en el curso, aunque no habían manejado el nombre, porque es el movimiento que respeta la nota común. Es decir, en este movimiento se va a mantener una nota común en cuanto, como en el enlace del acorde, recuerda la continuidad armónica que había una nota común. Bueno, aquí una de las voces se va a mantener mientras la otra va haciendo un dibujo musical, ya sea ascendentemente o descendentemente. Vamos a ver en este ejemplo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, la voz inferior se mantuvo, mientras la voz superior tuvo un movimiento ascendente. Repito. En este segundo compás vamos a ver cómo la voz superior es la que se va a mantener y la voz inferior va a ser un movimiento descendente. Y en el último compás vamos a ver cómo la superior también se mantiene y la voz inferior va a ser
un movimiento ascendente. Vamos a escuchar el ejemplo nuevamente. Ahora bien, ¿qué otras opciones tenemos en el caso del movimiento oblicuo? Bueno, aquí vemos que esta voz inferior se ha movido como si fuera un tambor, ¿verdad? Es decir, se ha repetido la nota Fa. Pero también el compositor podría haber dejado la nota por tiempo, es decir, hubiera puesto redonda. En vez de ser, podría haber hecho, y ese Fa haber durado un tiempo, es decir, como una redonda. Pero también incluso podía haberlo dejado los dos tiempos, haberlo dejado sonando. Al igual que en el segundo compás podemos ver, aquí bueno, fue por tiempo, ¿verdad? El Mi se mantuvo. Pero podía haber hecho lo mismo que el primer compás, haber sonado por cada una de las subdivisiones. Podía haber hecho esto. Sí. A diferencia de cómo está en la partitura. Pero incluso podía haber sonado el compás completo. Es decir, mi todo el tiempo. Y en el último compás también. Y seguiría siendo movimiento de tipo oblicuo. En el último compás podría haber hecho, o haber quedado sonando todo el compás como unidad de compás. Bueno, hasta aquí esta explicación. Vamos a ejercitar, vamos a tratar de entender mejor el movimiento por grado o los tipos de movimiento con una obra. Les he traído aquí un fragmento de la obra Las Cuatro Palomas, una obra bellísima, representativa de nuestro son, de nuestro género son, que ahora tenemos la alegría que ya el 8 de mayo se va a celebrar por primera vez el Día del Son en Cuba, del maestro Ignacio Piñeiro, uno de los grandes del son de nuestro país. Y hemos traído un arreglo del maestro de todos los maestros, el maestro Electo Silva, ese gran cubano que a tantas personas enseñó el oficio y el arte, sobre todo el arte de la dirección coral, y que para el trabajo con sus coros y para que todos pudiéramos tener repertorio, hizo muchísimos arreglos. Bueno, aquí les traigo un arreglo del maestro Electo Silva sobre el son Las Cuatro Palomas de Ignacio Piñeiro. Vamos a tratar de analizar lo que hizo desde el punto de vista del arreglo Electo Silva en cuanto a los tipos de movimiento que utilizó para las voces. Bueno, aquí tenemos por supuesto la disposición en cuatro voces: soprano, contralto, tenor y bajo. Vamos a analizar las voces en aras del tiempo con respecto a la soprano. ¿Okay? Bueno, la soprano, vamos a ver que tiene un movimiento cuando vamos a interpretar la primera para que puedan entender. Y si vamos a analizar la primera frase. Bueno, vamos a ver que ahí, desde el punto de vista del dibujo musical, es el que propone Ignacio Piñeiro, un dibujo musical bien compensado. Hay movimientos descendentes que compensa con movimientos ascendentes, y después en el final de esa semifrase va descendiendo para compensar, para llegar al reposo, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede con respecto a la contralto? ¿Qué hizo Electo Silva a la hora de arreglar y de trabajar los tipos de movimientos? Bueno, la contralto, vamos a escuchar. Bueno, estamos hablando de un arreglista con un tremendo oficio del trabajo coral. Simplemente Electo Silva compensó. Tenemos una voz soprano que constantemente está dibujando movimientos ascendentes y descendentes. Por lo tanto, la contralto, ¿qué hizo él? Utilizó el movimiento oblicuo, es decir, la mantuvo en la misma voz, en la misma altura, en la misma nota, nada más que, bueno, cuando implique cambio radical de acorde, la movió, de manera tal que la música se compensara.
Por lo tanto, vamos a tener una voz soprano que va haciendo olas y una voz contralto que va a compensar ese movimiento de la soprano. Vamos a escuchar. Es decir, una voz se mantiene y la otra se mueve. Movimiento oblicuo entre soprano y contralto. Vamos a ver el comportamiento en el caso del tenor. Es decir, claro, ya él compensó con la contralto, por lo tanto, el tenor debe tener un movimiento, claro, un movimiento más discreto que la soprano, pero ya va haciendo un dibujo. Claro, vamos a ver qué utilizó como recurso, como movimiento el Héctor Silva aquí. Bueno, en primer lugar, en el primer tiempo, él mantuvo la nota con respecto a la soprano, pero inmediatamente, ¿qué empieza a hacer? Un movimiento contrario, es decir, soprano, contralto, oblicuo, soprano, tenor y contralto. Aquí contrario, es decir, ahora él va a compensar esas dos voces haciendo un movimiento contrario. Aquí baja la soprano, fa, la, re, si, do, y el tenor está do, do, si, re, sol. Es decir, mientras la soprano baja, el tenor sube. Mientras la soprano sube, el tenor baja. Y así va compensando la música. Y vamos a ver una cosa interesante, que es el elemento que él va a cruzar las voces. Es decir, cuando nosotros vamos a analizar la altura que va a utilizar el Héctor aquí, bueno, va a haber un cruzamiento de voces entre la soprano y el tenor. Bueno, respecto a la relación entre la soprano y el bajo, muy interesante. Todo el tiempo vamos a ver que el bajo va a tener, desde el punto de vista rítmico, un matiz muy interesante con respecto a la soprano y con respecto al resto de las voces. Fíjense, todo el tiempo nos va a dar la idea del bajo, del instrumento, del contrabajo en el son. Ustedes saben la importancia que tiene el contrabajo en el son, y el maestro Héctor Silva, que conoce muy bien eso, lo lleva al trabajo con las voces y al trabajo con la voz, el bajo, dentro del arreglo coral. Fíjense. En el caso del bajo, con respecto a la soprano, sonaría así. Bueno, vamos a escuchar entonces cómo se van a entrelazar todas estas voces con los tipos de movimiento que ya hemos visto a partir de la interpretación de este fragmento que hace el Coro Profesional de Cámara de Las Tunas bajo la dirección de la maestra Aleivis Araúz Batista. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Oh, 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 oh.